historiografía pues, ha dejado bastante de lado a las mujeres pues, por la condición, y siempre muchos nos hemos preguntado, ¿no? Realmente es que no había mujeres que hicieran cosas interesantes, había mujeres que hacían cosas interesantes pero han sido silenciadas, cuál era su contexto, a qué se tenían que enfrentar en ese momento. Y cuando se tira un poquito del hilo, se ve que efectivamente había mujeres que en esa efervescencia cultural del Renacimiento, por ejemplo, de la Edad Moderna, con toda la idea del humanismo, de la aparición de las escuelas, de las investigaciones, de las nuevas rutas, de todo eso, pues sí que había muchísimas mujeres interesadas en ese contexto por hacer cosas interesantes para ellas y también por aportar algo. ¿Qué pasa? Que luego, en ese contexto en el que el papel de las mujeres no era tan relevante, pues no tiene trascendencia, pero si hacían cosas interesantes. Había muchísimos personajes que a nivel histórico se han estudiado con posterioridad, y luego también tenemos la culpa, entre comillas, de muchos historiadores que evidentemente las relegaron en segundo plano, porque incluso Vasari, que es de los primeros historiadores que empiezan a tratar la vida de los artistas, no, o sea, a las mujeres artistas las nombra alguna por encima y ni siquiera con una figura importante, ¿no? Entonces, si los propios historiadores no las nombran, pues tenemos ese problema. Entonces, ustedes que han tratado esas mujeres interesantes, pues vamos a hablar un poquito de ellas. Entonces, les presento, tenemos aquí a Emma Lira, a Carolina Corrillo y a Noelia Vega, que nos han a contar un poquito sobre su obra, que trata fundamentalmente este periodo, por eso las hemos reunido aquí, aunque tocan otros muchos. Emma Lira tiene una obra, o sea, yo he leído que tiene que ver con mucha arqueología, entonces así como ese proceso de investigación y el detalle como que es muy precisa por ese gusto, ¿no? Por el indagar, ¿no? Y tu más reciente obra es la del cautivo, ¿no? Que está basada en el guión de la última película de Avenal, y es sobre la estancia de Cervantes en Argel, ¿no? Si no me equivoco. Carolina Corbillo, bueno, le currículum y parece una mujer del Renacimiento, ¿no? Que te gustan muchas cosas, ¿vale? Que tienes que leer como letrista, guionista, escritora, y pues como mujer del Renacimiento. Veo que trabajas también a través de la princesa de Éboli, que es un personaje histórico que es bastante curioso. Luego les preguntaré sobre ese recordar a las mujeres por cuestiones sentimentales, amorosas, por los traigo y llevo, que no me parece una lectura muy optimada para las mujeres. Entonces te preguntaré por eso. Y hiciste el cómic de la princesa de Éboli junto a María Vega, y me parece que cada vez que tocamos ese tipo de papeles, pues tenemos una misión como súper importante, ¿no? Porque estás mudando a alguien que ha sido un poquito relegado y tiene que estar estigmatizado, ¿no? Y luego en el caso de Noelia, que eres bastante autodidacta en el arte, que al final decidiste que como que el cómic era tu lugar. Y eso también es recrear un personaje que es muy característico porque hay pocos retratos, entonces como que tenemos muy prefijada la imagen, y jugar con eso me parece súper interesante. Y bueno, pues me gustaría empezar un poquito sobre qué hacían las mujeres en ese momento. ¿Estaban haciendo cosas, no hacían cosas? ¿Qué han podido investigar sobre ese contexto? Bueno, pues por ejemplo, yo me encontré, no en esa obra, porque esta obra la verdad es que pocas mujeres, ¿no? Por ejemplo, mi amigo aparece una y es inventada, es la protagonista de un cuento, ¿no? Si hay hombres, si hay mujeres en la sombra, sí están, además, personajes muy importantes, las hermanas o las mujeres en la vida de Miguel de Cervantes, que de hecho se reconocían un poco despectivamente como las Cervantas, porque eran mujeres que, a diferencia de lo que ocurría en su época, eran mujeres letradas, sabían leer y escribir. En una España en la que el 80% de la población era analfabeta, y eran mujeres independientes. ¿Qué significa esto? Que no eran ni esposas ni monjas, que es lo que se suponía que era la mujer en ese momento, ¿no? Yo creo que aquí también tenemos que hablar de una diferenciación. ¿Qué hacían las mujeres? Pues es que depende de dónde estuvieran. Evidentemente, las mujeres nobles, probablemente, o pertenecieran a una clase social superior, podían tener otro tipo de oportunidades siempre dentro de un barco, y había mujeres que no tenían ni siquiera esas posibilidades, ¿no? En el caso de este personaje, el protagonista
sus hermanas, que eran una clase media, más o menos, o sí, media podríamos decir, sabían leer y escribir y no dependían económicamente de un hombre. Ellas se ganaban la vida como costureras y tanto su madre, la madre de antes, como su tía, como sus dos hermanas, como posteriormente su hija Isabel, hicieron unas prácticas que en un momento hizo que pudiera llegar a acusárselas prácticamente de prostitución, que es algo que no está comprobado. Sencillamente, en aquel momento, el amor a una mujer, un hombre decía que se va a casar con ellas, generalmente de clase alta, porque eran mujeres muy cultivadas y que luego a la hora de la verdad no podían llevar a cabo su promesa por X motivos, porque no les apetecía, porque ellas estaban casados o porque sus propias amigas no les dejaban unirse a gente que no tuviera esa categoría social. Y entonces estas mujeres recurrían a los juzgados. Esto pasa varias veces en la vida de las mujeres que acompañan a Miguel de Cervantes. Son mujeres que no se conforman con decir, bueno, es que en ocasiones había incluso niños de por medio y yo quiero mi indemnización. Iban a los juzgados y ganaban esos juicios. Y en ocasiones eso hizo que se las acusara de, por así decirlo, vender su cuerpo o comerciar con su cuerpo, ¿no? Lo que sí es cierto es que ellas no tenían esposos que las mantuvieran, salvo una de las hermanas de Cervantes, que sí que profesó en un convento, ninguna de ellas se dedicaba tampoco a la vida religiosa y vivían todas juntas con Miguel de Cervantes, con Miguel, con su esposa, con su hija, sus dos hermanas y su madre hasta que falleció, y se formaba como un clan súper femenino en el cual la única figura masculina era Miguel de Cervantes. Muchos historiadores han querido ver en este núcleo tan femenino un poco el papel de las mujeres en la obra de Miguel de Cervantes. Pues Galatea o Marcela, esa pastora que hace un alegato en el Quijote de su libertad, de su independencia, de cómo no se va a condenar casándose con un hombre al que no ama, de cómo ella cree en el amor y si no encuentra a la persona que debe amar, prefiere no casarse y ser libre, emplea en el siglo XVI esa palabra. Entonces me parece curioso que ya en la obra de ese momento y en el entorno de ese momento, lo que tú dices, esos albores de la edad moderna, en el siglo XVI sí hubiera mujeres ya en el pueblo llano, por así decirlo, que en esta ocasión lo sabemos un poco más porque comparte el protagonismo con una figura relevante, si no, habría pasado desapercibida, ¿no? Por lo que yo quiero pensar que evidentemente sí que hay mujeres que hacían cosas, que tenían carácter, que reclamaban sus derechos, que los conocían y que evidentemente no todas tendrían las mismas posibilidades, ¿no? De cómo se movían las mujeres en un plano superior a lo mejor de la nobleza, si quieres, vamos un poquito más. Vale. Sí, es que me refería a eso precisamente, que parece que es la historiografía la que realmente las ha encerrado bajo llave, ¿no? Porque sí hay más cosas que pasaban, ¿no? Con ellas, es que parece que estaban totalmente silenciadas en ese contexto, pero cuando se empieza a tirar un poquito, o sea, que esas hermanas de Cervantes, yo no conocía absolutamente que tenían ese carácter, que podían hacer esas cosas, ese perfil, sí, lo desconocía totalmente. Entonces, yo creo que es ese producto, sobre todo yo creo que cuando en el siglo XIX también las academias empiezan a cerrarse tanto a las mujeres en todos los aspectos, yo creo que eso fue como ya el muro completo para que nos llevara hasta nuestros días, para que nos llevara esa figura hasta nuestros días. En el caso tuyo, Carolina, como... Bueno, pues vamos a enfocar, si quieres, un poco en la princesa de Éboli, si se escucha algo. Sí. Pues claro, nosotras estuvimos leyendo muchísimo sobre la princesa de Éboli y aparte, bueno, es un personaje que siempre me había atraído muchísimo porque hay como mucha literatura sobre ella, hay novelas sobre ella, hay películas, hay una serie, bueno, en Rueda, que es relativamente reciente, bueno, de algunos años, pero bueno, lo último que se hizo. Y entonces, yo en lo que es la documentación,